Keylor Navas es uno de los mejores porteros de los últimos 20 años. Desde su llegada a Pumas fue el gran muro del equipo de Efraín Juárez. Se convirtió en el mejor arquero de la liga y en una de las principales razones por las que Pumas terminó líder del torneo y disputó la final. Pero el equipo universitario acabó perdiendo la final y con ello se rompió la mayor ilusión que Keylor Navas tenía desde que decidió llegar al fútbol mexicano. Hoy finalmente rompió el silencio, se mostró devastado, habló sobre su futuro y dejó declaraciones que hoy tienen completamente impactado al fútbol mexicano. Lo que estás por escuchar, te aseguramos, te dejará conmocionado. Para entender lo que pasó en el Clausura 2026, hay que regresar al principio. Y el principio de Keylor Navas en México empieza con algo mucho sencillo y mucho más poderoso. Empieza con un portero que necesitaba respirar. Lo que había pasado antes en Argentina, en Newell's, era una historia que él mismo describió con la honestidad directa que lo ha caracterizado siempre. No fue lo que parecía en el papel. El ambiente fue complicado. La presión mediática del fútbol argentino tiene una textura que aplasta a los que llegan desde afuera creyendo que el nombre los va a proteger. Y Keylor, que en el Real Madrid había ganado todo, que había sido figura en las noches más grandes del fútbol europeo, llegó a Rosario y encontró un entorno que no le daba lo que necesitaba para rendir de la manera en que sabe rendir. Salió de Argentina golpeado, no roto, porque ese hombre tiene una columna vertebral que la vida le construyó desde Costa Rica con materiales que no se consiguen en ningún mercado de fichajes. Pero sí golpeado, con esa sensación de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, que en el fútbol es de las más agotadoras que existen. Y entonces Pumas lo llamó. Y en silencio, Keylor llegó al equipo universitario. No como el héroe de las Champions con el Madrid, llegó como una leyenda que buscaba redimirse y vaya que lo logró. Lo primero que notaron sus compañeros en los entrenamientos de Pedregal no fue la calidad, que eso estaba dado por descontado para cualquiera que hubiera visto aunque sea 10 minutos de su carrera en el Madrid. Lo que notaron fue la tranquilidad en la que ese hombre se desenvuelve en los momentos tensionados que puede vivir un futbolista. Es la imagen de alguien que lleva décadas leyendo el juego con una claridad que los años no borran sino que perfeccionan. La de alguien que ya vio todo lo que un balón puede hacer en el aire y que sabe exactamente cómo interceptarlo. Notaron también que el portero costarricense llegaba temprano, que preguntaba los nombres, que saludaba a los utileros, que en el desayuno estaba ahí, presente, sin el distanciamiento que a veces traen los jugadores que llegan de Europa convencidos de que le están haciendo un favor al lugar donde aterrizan. Keylor no llegó a hacerle un favor a nadie, llegó a trabajar como uno más. Y la Ciudad de México lo recibió de una manera que él mismo reconoció con una honestidad que no era protocolo. Dijo que cuando uno llega a un país diferente hay incertidumbre, que uno no sabe cómo va a responder el cuerpo, cómo va a responder la familia, cómo va a ser el ambiente, y que aquí todo había sido muy bonito, que la gente lo recibió de manera increíble, que la familia podía venir más fácil que en Europa, que México le abrió las puertas de una manera que no esperaba. Ese agradecimiento no estaba solo en las palabras, estaba en cómo entrenaba, estaba en cómo sonreía en cada pedido de foto con los aficionados. Y en el fútbol, cuando un portero llega al entrenamiento con esa energía, lo que está pasando adentro es algo que ningún contrato puede comprar si el lugar no es el correcto. El mejor de la liga. Lo que pasó en la cancha no fue sorpresa para nadie. Porque cuando un portero de esa calidad está bien de la cabeza, cuando está cómodo en su entorno, cuando llega a los partidos con el nivel de tranquilidad que Keylor Navas mostró desde que pisó el Estadio Olímpico Universitario por primera vez, lo que sigue es simplemente fútbol. Y el fútbol de Keylor Navas en México ha sido exactamente eso. Fútbol de nivel altísimo. El tipo de nivel que en la Liga MX no se había visto en mucho tiempo bajo los tres palos. Efraín Juárez entendió desde el primer momento lo que tenía. No solo un portero con nombre, un portero que daba estructura, que hacía que los defensas acomodaran mejor los pies porque sabían que si algo se escapaba había alguien atrás que podía resolver, que le transmitía al equipo esa seguridad que se contagia hacia adelante, que hace que los volantes presionen más alto y los delanteros corran más porque el arco de atrás no tiene dueño sino guardián. Y partido a partido, jornada a jornada, Keylor Navas fue haciendo lo que hacen los porteros de verdad cuando el contexto es el correcto. Acumular salvadas, las que frenan contraataques que parecían inevitables. Las que en el minuto 90 mantienen el marcador cuando el equipo ya no tiene piernas para correr. Las que hacen que los delanteros rivales se miren entre ellos después del partido sin poder explicar qué pasó. Al terminar la fase regular del Clausura 2026, Keylor Navas tenía 79 atajadas. El número más alto de todos los porteros del torneo.
el que más había trabajado partido a partido para mantener resultados que sin él hubieran tenido otro final. Esa cifra no es decorativa, es el resumen de un torneo donde el arco de Pumas tuvo dentro a un hombre que le dio al equipo de Efraín Juárez una base desde la que construir algo que hacía años el club auriazul no había podido construir. La afición universitaria lo adoptó con la velocidad que reserva para los que de verdad merecen ser adoptados. No por el apellido, por lo que hizo dentro de la cancha semana a semana. Cuando la tribuna de Ciudad Universitaria empezó a cantar su nombre no como saludo de bienvenida, sino como reconocimiento de lo que estaba viendo, cuando el Keylor, empezó a sonar con esa cadencia específica que tiene el universitario cuando algo de verdad está ocurriendo, ahí fue cuando Pumas entendió que había encontrado algo que sus arcos no habían tenido en mucho tiempo. Un líder que hablaba desde abajo. El tipo de liderazgo que en un vestuario vale más que cualquier discurso. Los medios del fútbol mexicano empezaron a decir algo que en Pumas no se escuchaba desde hacía años. Que el equipo universitario volvía a tener un portero de jerarquía internacional no de nombre, sino de actuaciones. De partidos donde la diferencia entre ganar y empatar, o entre empatar y perder, tenía nombre y apellido y usaba la camiseta número 1. Muchos lo pusieron como el mejor portero de la Liga MX y de toda la CONCACAF. No como exageraron a medias. Como observación directa de lo que estaban viendo domingo tras domingo. Y llegó la liguilla. Pumas llegó a la liguilla como líder de la fase regular. Ese dato tiene un peso que no siempre se lee bien desde afuera. Ser líder en la Liga MX, con el formato y la paridad que existe en el torneo, es el resultado de semanas de trabajo constante, de equipos que en cada jornada necesitan sacar puntos frente a rivales que no se regalan nada. Pumas lo hizo. Terminó primero. Y eso, para un equipo que cuando arrancó el torneo nadie ponía entre los favoritos al título, no era un accidente. Era evidencia. El primer rival en la liguilla fue el América. El clásico capitalino en 2 actos. El partido que en el fútbol mexicano tiene un peso específico que ninguna otra rivalidad tiene del todo. 2 equipos de la misma ciudad, 2 historias paralelas que se han cruzado en las noches más grandes del campeonato nacional durante décadas. Y la liguilla los puso frente a frente desde el principio, cuando el torneo todavía tenía todo por decidirse. La ida se jugó en el Estadio Banorte, cancha que el América había adoptado como propia en ese torneo. Y el partido arrancó exactamente de la manera en que un clásico tiene que arrancar. Con urgencia, con goles. Pumas tomó ventaja desde el minuto 4 con un gol de Juninho. América empató por medio de Isaías Violante. Uriel Antuña puso a Pumas nuevamente al frente, y al minuto 52, Jordan Carrillo dejó el marcador en 1-3 para los universitarios. Parecía resuelto. Pero el América tiene esa cosa particular que lo hace peligroso incluso cuando el marcador le dice que no hay salida. 2 penales llegaron para las Águilas en los últimos minutos. Henry Martín convirtió el primero. Alejandro Cendejas el segundo. El partido terminó 3-3. La serie arrancaba empatada y todo quedaba para la vuelta en Ciudad Universitaria. El partido de vuelta en el Olímpico fue de los que se recuerdan. Pumas salió desde el primer minuto con una intensidad que dejó claro que Efraín Juárez había preparado algo distinto para esa noche. Al minuto 2, Rubén Duarte aprovechó un rechace tras un disparo de Carrasquilla al travesaño y puso el 1-0. 11 minutos después, Nathan Silva ganó el salto en un cobro de tiro de esquina y cabeceó al fondo para el 2-0. Y al minuto 23, Jordan Carrillo recibió el balón, encaró a 2 defensas americanistas, quebró la cintura del marcador con una bicicleta y con la salida ya comprometida del portero Rodolfo Cota lo venció con un disparo que hizo rugir el estadio. 3-0, global 6-3. El partido parecía liquidado. Pero el América reaccionó, como siempre, reaccionó. Patricio Salas descontó con un remate en un tiro de esquina. Alejandro Cendejas convirtió un penal señalado por mano de Pedro Vite dentro del área para el 3-2. El partido se metió en el corazón del estadio con esa electricidad que solo tienen los clásicos cuando el marcador se mueve y nadie sabe dónde va a parar. En la segunda parte, el América siguió intentando, lo buscó por todos lados, hasta que finalmente en el minuto 60 cayó el empate. Lo impensado ocurrió, de un 3-0 se pasó nuevamente a un 3-3, y todavía quedaba media hora por jugar por delante. Y en el minuto 87, el árbitro señaló otro penal para las Águilas. Henry Martín, el delantero que carga el peso del gol americanista en las noches importantes, tomó la pelota y disparó. El balón se fue al poste. El Olímpico lo recibió con un rugido que duró varios minutos. Segundos después Cendejas anotó de cabeza el 3-3, pero la revisión del VAR detectó posición adelantada y el tanto fue anulado. Pumas avanzaba a semifinales,
global 6-6. La mejor posición en la tabla general la hacía el resto. Keylor Navas tuvo una actuación que pasó casi desapercibida en el ruido de los 9 goles del global, pero que los que entienden de porteros leyeron con claridad. En los momentos en que el América presionaba con más urgencia, cuando el estadio pedía que el marcador se moviera en la dirección contraria, Keylor estuvo. Salió a tiempo, despejó con contundencia, y en el tramo final del partido, cuando las Águilas buscaban cualquier grieta, fue el muro que impidió que la historia se escribiera diferente. El siguiente rival fue el Pachuca de Esteban Solari. Los Tuzos llegaban como cuartos de la tabla, con un equipo construido desde la solidez defensiva, con el ecuatoriano N. Valencia y el marroquí Oussama Idrissi como armas ofensivas que en los partidos más importantes del torneo habían mostrado que podían marcar diferencia. La ida se jugó en el Estadio Hidalgo. Y lo que ocurrió ahí fue exactamente el tipo de partido que pone a prueba a un portero de verdad. Pachuca salió agresivo desde el arranque, generando ocasiones desde los primeros minutos. Y Keylor Navas, que llegaba a ese partido como el portero con más atajadas del torneo, le fue respondiendo a cada remate con esa economía de movimientos que distingue a los que llevan décadas leyendo el fútbol desde el ángulo más difícil. Al minuto 38, un disparo de Idrissi desde fuera del área se desvió en Nathan Silva y cambió de trayectoria antes de entrar. El único gol que no pudo parar, porque nadie para los que cambian de dirección en el último metro. Pachuca ganó 1-0, pero la diferencia en el marcador no decía todo lo que había pasado. Si Keylor no hubiera estado, el resultado hubiera podido ser otro completamente. Efraín Juárez lo reconoció en la conferencia posterior, que lo que le gustaba era que su equipo había competido, que era solo un gol, que la vuelta estaba abierta. La vuelta fue en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas necesitaba ganar por un gol para que la serie se decidiera por posición en la tabla, o por 2 para avanzar directamente. 60 y tantos minutos de trabajo colectivo, de presión sobre la salida del Pachuca, de buscar el espacio que no terminaba de aparecer. Y entonces al minuto 56, Jordan Carrillo se paró frente a una falta directa, tomó el aire suficiente y pegó un disparo que golpeó el poste antes de meterse al fondo. El Olímpico rugió de una manera que en ese estadio tiene un sonido particular. El tipo de rugido que lleva carga acumulada de torneo completo. En el minuto 90, con el marcador 1-0 y la serie igualada en el global, Pachuca tuvo la jugada que lo ponía en la final. Salomón Rondón quedó solo frente al arco, con el arco abierto, con el tiempo suficiente para elegir el ángulo. Y Rondón mandó el balón por encima del travesaño. No fue Keylor esta vez. Fue el fútbol, que tiene esas ironías que no se planean pero que se sienten como si alguien las hubiera escrito de antemano. Pumas avanzó a la final. A su primera final desde el Gard1 Anés 2020. Y en el centro de esa clasificación, más allá de los goles del clásico y del disparo de Carrillo y de la falla de Rondón, estaba el trabajo de un portero que durante toda la liguilla le había dicho que no a las Águilas y a los Tuzos cada vez que la pelota llegó con la intención de entrar. La gran final. Cruz Azul. El rival en la gran final fue Cruz Azul, la máquina. El equipo que dirigía Joel Wiki, que había llegado como técnico interino en la jornada 17 y que desde entonces no había conocido la derrota. Un equipo que en esa liguilla mostraba solidez defensiva, velocidad en la transición y el talento individual de hombres como José Paradela, Jordan Carrillo y el nigeriano Ebere. El partido de ida se jugó el 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la casa que Cruz Azul había adoptado como propia mientras esperaba tener estadio fijo. Y lo que ocurrió ahí durante 90 minutos es de los partidos que el fútbol mexicano no va a olvidar fácilmente. No porque el marcador haya sido espectacular, sino precisamente por lo contrario. Cruz Azul salió desde el arranque con una intensidad que dejó claro que Joel Wiki no venía a administrar. Venía a ganar. En los primeros 5 minutos, un remate de Cristian Ebere obligó a Keylor a lanzarse en una extensión que sacó el balón con la yema de los dedos. Casi imperceptible. El tipo de acción que pasa tan rápido que el ojo humano la registra después de que ya ocurrió. Al minuto 9 llegó un disparo de largo alcance de José Paradela y Keylor lo detuvo a una mano. Solo a una, suspendido en el aire con el cuerpo extendido como si el arco que estaba detrás del fuera algo personal que no estaba dispuesto a dejar pasar. Al minuto 16, Palavecino encontró el ángulo y pegó al primer palo. Navas recostó el cuerpo y mandó a tiro de esquina. Cruz Azul terminó el partido con 24 remates. Pumas con 4. Estadística que en cualquier otro contexto describiría una goleada o al menos un partido con varios goles. Pero el marcador final fue 0-0. Porque entre esos 24 remates y la red de Cruz Azul había un portero de 38 años que esa noche volvió a ser el portero que había ganado 3 Champions.
No el exportero del Real Madrid que había llegado a México a cerrar carrera, el portero. El de verdad. El que en las noches más difíciles encuentra algo adentro que no se puede comprar ni entrenar porque ya está o no está. Los medios de todo el continente escribieron su nombre esa noche. La Liga BBVA MX publicó las atajadas en sus redes con un texto que decía lo que todos pensaban. Que lo que había hecho Keylor Navas en el Estadio Ciudad de los Deportes era digno de sus mejores tiempos en el Madrid. No como exageración, como observación fiel. El partido de vuelta fue el 24 de mayo en Ciudad Universitaria, el Olímpico lleno. Entradas que en el mercado secundario habían llegado a los 77,000 pesos por la euforia de una afición que no había visto a su equipo en una final desde hacía 6 años y que estaba dispuesta a pagar lo que fuera por estar ahí. Pumas necesitaba ganar o empatar para llevarse el título por su condición de líder de la fase regular. Cruz Azul necesitaba ganar. Desde los primeros minutos, Keylor volvió a aparecer. Al minuto 3 del partido de vuelta, Rotondi remató con potencia y el portero costarricense se lanzó para mandarlo a tiro de esquina. Al minuto 6, Evere llegó con velocidad y Navas despejó con contundencia. El Olímpico empezó a cantar su nombre de nuevo. El mismo canto que había sonado durante todo el torneo. El Keylor, que en ese estadio tiene una cadencia particular. El gol de Robert Morales puso a Pumas en ventaja y al Olímpico en otro nivel de decibeles. Pumas estaba ganando la final. Pumas estaba, en ese momento, siendo campeón. Y entonces ocurrió lo que el fútbol hace en los momentos en que nadie le espera, cuando la historia parece escrita en una dirección y alguien en algún lugar decide que va a escribirse en otra. Un autogol de Rubén Duarte igualó la serie. Y en los minutos finales, con Uriel Antuña expulsado por uso excesivo de fuerza y después Ángel Rico también fuera, Pumas quedó con 9 hombres. 9 hombres defendiendo un título en los últimos minutos de una final en el Olímpico Universitario. El fútbol tiene esa crueldad que no distingue entre los que merecen y los que no. Solo pone situaciones. Y las situaciones las resuelven los que pueden. En el minuto 90+4, Rotondi recibió el balón en el área, giró y disparó. Esta vez Keylor no llegó. Esta vez el balón entró. Cruz Azul era campeón. El silbatazo final del árbitro sonó en un estadio que no supo cómo reaccionar. Porque hay derrotas que generan enojo y hay derrotas que generan otro tipo de dolor. El que no es amargura sino tristeza limpia. El de los que dieron todo y no alcanzó. El de los que construyeron algo real durante meses y se quedaron a un gol de llevárselo a casa. Keylor Navas se quedó parado en el área, miró al piso, levantó los ojos. Y se podía ver el dolor en sus ojos. Las declaraciones de Keylor. Las horas que siguieron al pitazo final fueron de silencio. Keylor Navas no habló esa noche. No porque no tuviera que decir, sino porque el dolor que se instala en el cuerpo después de perder una final de esa manera, en el minuto 90+5, con el estadio propio, con 9 hombres y con el título a centímetros, ese dolor no tiene palabras disponibles en el momento exacto en que ocurre. La angustia se había apoderado de su garganta y él lo sabía. Días después, cuando el polvo comenzó a sentarse, cuando el cuerpo descansó y la cabeza encontró algo de distancia con esa noche, Keylor Navas se sentó frente a un micrófono y dijo exactamente lo que pensaba. Gracias a Dios tuvimos un gran torneo, un gran año. Tristes, la verdad, porque no se obtuvo el objetivo principal. Pero bueno, yo creo que Dios siempre nos da fuerzas para levantarnos y seguir adelante. Tristes, lo dijo con esa palabra exacta. No decepcionados, no frustrados. Tristes. Que es la palabra que corresponde cuando el dolor que queda no tiene amargura sino peso limpio de algo que se construyó de verdad y que al final no alcanzó. Le preguntaron cómo se sentía físicamente. Y respondió con algo que no era halago hacia sí mismo sino constatación de lo que el trabajo produce cuando se hace bien. Yo me siento bien, me siento tranquilo mentalmente, físicamente bastante bien. Creo que es el reflejo del torneo, pero bueno, siempre pienso que se puede mejorar, siempre se pueden hacer las cosas mejor y bueno, de eso se trata para superarse. 79 atajadas en la fase regular. Figura en semifinales y en los 2 partidos de la final. Y la primera respuesta que sale cuando le preguntan cómo está es que siempre se puede mejorar. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí, trato de ser profesional, de ayudar al equipo donde estoy. Yo creo que el trabajo ha tenido muy buenos resultados y la gente lo ha valorado y yo creo que eso al final a uno le da satisfacción, le da motivación para seguir adelante. Esas palabras, dichas por el portero que fue figura de una final de Liga MX con 24 remates en contra en la ida y 0 goles, no son humildad de protocolo. Son la descripción exacta de lo que ocurrió durante 6 meses en el arco de Pumas.
Y luego dijo algo que puso todo en perspectiva. Algo que muchos jugadores en su posición no se animarían a decir con esa claridad, porque implica reconocer cuánto le costó llegar hasta ahí. Sí, yo creo que siempre es triste porque se hace mucho esfuerzo y al final no se logra el objetivo principal. Mucha gente también que nos ha apoyado. Yo creo que esto ya no es algo solo personal, sino de muchas personas. Pero bueno, el fútbol es así, muchas veces las cosas no salen como uno lo tenía pensado y toca levantarse. Esto ya no es algo solo personal, sino de muchas personas. En esa frase está todo lo que construyó Keylor Navas en México. La relación con la afición auriazul. Los 60,000 del Olímpico que cantaron su nombre en los peores minutos de la noche. Las personas en Costa Rica que lo siguieron jornada a jornada. El vínculo que el fútbol construye entre un portero y una ciudad cuando el portero llega dispuesto a dar de verdad. Entonces vino la frase que en el contexto de Pumas tiene un significado que va más allá del torneo. Que sí se puede siempre. Yo creo que el trabajo, el esfuerzo, la humildad, yo creo que eso siempre da buenos resultados. El club tenía muchos años de no llegar a una final. Al principio del torneo no éramos ni siquiera un equipo tomado en cuenta para ser protagonista y bueno, yo creo que con el trabajo de todos logramos meternos ahí en una final. Lamentablemente no se nos dio, pero nos muestra que sí se puede. Y cuando le preguntaron por lo que sigue, por el futuro, Keylor respondió con esa serenidad que solo tienen los que llevan suficiente tiempo en el fútbol como para saber que las respuestas grandes no llegan en los minutos después de una derrota. Ahorita es difícil decir cómo se siente uno porque después de un partido así uno obviamente se siente triste y yo creo que al final las cosas no son como el momento de conectar el corazón con la mente porque venimos de un momento muy complicado para todos. No hay manera de decirlo con más precisión que esa. El corazón y la mente en tiempos distintos después de una final perdida. Eso es lo que siente cualquier deportista que compitió de verdad. Keylor lo puso en palabras sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Sobre su futuro en Pumas y en el fútbol dijo algo que en otro jugador sonaría evasiva y que en él sonaba a convicción genuina. Yo creo que uno siempre sueña a pesar de los momentos. Yo he estado aquí bien, la afición me ha tratado muy bien, el club también, pero el futuro solo Dios lo sabe. Él es el único que sabe y como yo siempre digo, uno pone y Dios dispone. Y después la frase que resume mejor que ninguna otra lo que es Keylor Navas a los 38 años. Con 3 Champions y una final de Liga MX y una carrera que el mundo ya estaba contando en pasado antes de que él llegara a México. Lo que le toca a uno es trabajar, esforzarse, dar lo mejor de uno siempre para intentar ayudar. Yo disfruto nada más. No sabemos qué va a pasar. Hay que vivir el hoy. Hay que vivir el hoy. Dicho por alguien que vivió el Santiago Bernabéu en las noches más grandes del fútbol europeo y que esa noche del 24 de mayo estaba parado frente a los micrófonos del Estadio Olímpico Universitario con la tristeza de la derrota encima y la cabeza todavía conectada a ese presente que es lo único que él se permite habitar. Y antes de terminar, habló de algo que le duele de una manera distinta. De no estar en el Mundial 2026. Costa Rica no clasificó. Y Keylor, que jugó 3 mundiales con su selección, que convirtió a su país en protagonista en Brasil 2014, va a ver ese torneo desde afuera. Si bien es cierto es triste que no estemos en el Mundial, pero bueno, ya no se puede cambiar nada. Ahora como seres humanos hay que alegrarnos por las personas que conocemos que van a estar en el Mundial, apoyarlos. Ojalá y sea un Mundial lindo para todos los que lo vamos a ver y que podamos disfrutar de muy buenos partidos. Y entonces dijo algo que tiene esa honestidad que no cede aunque duela. Yo creo que uno no puede evitar esa tristeza de ver que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Pero tampoco puede estar uno dándole y dándole a la tristeza. La vida nos da otras oportunidades, nos da otro montón de cosas por las cuales hay que estar agradecidos con Dios. La vida nos da otras oportunidades. No como consuelo, como mapa. La declaración completa de un hombre que ya aprendió que el dolor no se ignora pero tampoco se habita para siempre. Que hay que sentirlo y después moverse. Que la tristeza es real y la gratitud también y que las dos pueden existir al mismo tiempo sin que una cancele a la otra. En definitiva, hay una imagen del Clausura 2026 que va a quedar mucho más tiempo del que dura un torneo. No es un gol, no es una celebración. Es la imagen de Keylor Navas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el primer partido de la gran final, con el cuerpo extendido en el aire después de parar un remate de Paradela a una sola mano. El arco detrás de él, la red quieta. Esa imagen es el resumen de lo que fue el Clausura 2026 para este portero costarricense que llegó a México golpeado desde Argentina y que encontró aquí lo que el fútbol no siempre le da a los que más lo merecen. Un lugar, un equipo.
Una afición que antes de que detuviera su primer tiro en Liga MX ya lo estaba llamando por su nombre con el respeto que se reserva para los que han demostrado. Lo que Keylor Navas construyó en ese torneo no desaparece porque Cruz Azul haya ganado la final en el minuto 90+5. Los 79 paradas de la fase regular siguen ahí. Las atajadas en la semifinal contra Pachuca siguen ahí. El partido de ida de la final donde Cruz Azul tuvo 24 remates y no pudo anotar sigue ahí. La actuación en la vuelta donde se mantuvo hasta que el marcador ya no tenía solución sigue ahí. Esas cosas no las borra un gol agónico de Rotondi. Las guarda el fútbol en su memoria particular, que no entiende de marcadores sino de actuaciones. Y cuando Keylor dijo que lamentablemente no se les dio pero que les muestra que sí se puede siempre, no estaba hablando solo de Pumas. Estaba hablando de él mismo. De un hombre que en Argentina no encontró lo que buscaba y que en México encontró algo que no esperaba encontrar. Un club que lo necesitaba de verdad. Una ciudad que lo quería sin condiciones. Y una afición que cada domingo le preguntaba con el volumen del estadio si estaba listo para ser su portero de nuevo. El 24 de mayo del 2026, Keylor Navas perdió una final. Pero lo que construyó antes de esa noche, y lo que demostró durante esa noche, es de esas cosas que el fútbol mexicano no se olvida fácil. Porque hay una diferencia entre el portero que llegó a cerrar carrera y el portero que llegó a encontrar algo. Y lo que encontró Keylor Navas en México, en el Pedregal, en el Olímpico Universitario, en la afición auriazul que cantó su nombre hasta la derrota, eso no se cierra con un marcador. Eso se queda. Como se quedan las cosas que son verdad. Y una madre en algún lugar de Costa Rica, que vio a su hijo de 38 años pararse frente a los micrófonos después de la peor noche del torneo y decir que Dios da fuerzas y que hay que levantarse y que lo que le toca a uno es trabajar, esa madre sabe que lo que está mirando no es una carrera que terminó. Es una historia que todavía no escribió su última página. Keylor Navas dijo que hay que vivir el hoy. Y el fútbol mexicano, que vio al mejor portero del continente jugar su final en el Olímpico Universitario con la camiseta auriazul, tiene muy buenas razones para esperar que el mañana de ese portero se siga escribiendo aquí. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Cristian Evere, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a su nivel actual. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.